se han acercado a este espacio. Como bien nos explica Susana, la idea es que ahorita establezcamos un diálogo cercano en donde podamos platicar justamente de lo que tenemos planeado, en donde podamos revisar eh, dando un poquito de brincos y surfeando y navegando brevemente por lo que tenemos contemplado para que sean los contenidos y los temas, las vértebras del curso que tenemos planeado para que comience, como bien dice Susana, a partir de este 8 de octubre, todos los jueves, casi hasta el último jueves de noviembre prácticamente, que es donde estaremos dando las sesiones. Yo personalmente estoy muy contento, muy emocionado. Realmente el último curso que me tocó compartir con la Ibero, con mi alma mater, fue fascinante el proceso de diálogo y el proceso de compartir que tuvimos. Y bueno, ahora nos toca volar en otro tipo de contenidos y nos toca analizar otro tipo de escenarios históricos, pero todo yo creo que bajo la misma visión de pensamiento crítico, de pensamiento analítico e interpretativo, y como en el mismo tono de cercanía y en el mismo tono de compartir, ¿no? Entonces, yo les quiero platicar de dónde surge la idea de este curso, en qué consiste, un poco cuál es el objetivo y también que podamos platicar sobre a quién o a quiénes está dirigido este curso, que como se van a dar cuenta, tiene alcances y perfiles muy amplios, ¿no? Entonces, bueno, yo les platico que personalmente este curso me, me atrae mucho y provoca en mí una emoción particular, porque a mí me gusta analizarlo desde la perspectiva de esta metáfora o esta alegoría que fue muy común justo en el periodo de tiempo por el que van a oscilar los contenidos de nuestro curso, ¿sí? La, la, desde mediados de la década de los años 40 hasta bien entrados los años 60. Y esa alegoría o esa metáfora a la que me refiero es justo una idea que rodó precisamente por aquellas épocas en todos los entornos comunicativos y en todos los entornos mediáticos y artísticos, que es esta idea de una piedra que rueda, ¿no? Una Rolling Stone, una piedra que va rodando. Si una piedra se quedara fija o encallada en la tierra o se quedara atascada en el campo, ¿sí? Comenzaría a acumular pues ciertos musgos y cierta vegetación. La humedad provocaría también que en esta piedra comenzaran a acumularse alrededor de ella, pues estos musgos y demás contenidos que de alguna forma entorpecerían su transitar, ¿no? Su curso por la Tierra. Entonces, en la idea de la famosa Rolling Stone, que es un término que lo vamos a descubrir en algunas canciones, en el blues temprano, y más adelante lo vamos a descubrir en el nombre de una revista o en el nombre de una banda emblemática o en el nombre de una canción que se ha convertido en en una especie de un himno secular muy enraizado en la década de los 60, en la voz del propio Bob Dylan. Entonces el llamado para todos los que estén interesados en este curso alrededor de la cultura mediática en específico, digo, a grandes rasgos, este curso, yo creo que el proyecto Pensando Alto es que podría expandirse hasta los años 70, hasta los años 80 incluso, pero en esta primera escena
en esta primera lectura del curso, vamos a rodar por décadas, a través de décadas que fueron esenciales para que podamos comprender este talante subversivo, rebelde, contracultural, pero además siempre ávido de tratar de sentirse en su tiempo y en su espacio. Entonces, el llamado o la invitación es para que podamos rodar con esa piedra, como una piedra que rueda, como like a Rolling Stone, nos decía Bob Dylan en los años 60. Entonces, ¿cuál será el objetivo de este curso alrededor de la cultura mediática que va navegando, vienen todos los años 40, toda la vértebra de los años 50 y los años 60? ¿Cuál será el objetivo? Pues a mí me gustaría platicarles que el objetivo está enraizado en un recorrido cronológico, ¿sí? Es un recorrido con una lógica temporal que además a nosotros como espectadores o como consumidores de la historia y de su divulgación nos hará instalarnos en un sitio cómodo y en un sitio además privilegiado como espectadores de la historia a través de los extractos que ha ido dejando en los medios de comunicación. Entonces, recapitulando, tiene una lógica temporal, es un recorrido cronológico y va a tener muchas escalas y muchas paradas para que entre todos nosotros, los que conformemos este curso, podamos colaborar vía anécdotas, vía reflexiones y vía muchos asombros, ¿no? Tratar de hacer ejercicios de viaje por el tiempo, ¿sí? Ejercicios de instalarse en otras épocas que nos tocó vivir o que les tocó vivir o que les tocó vivir a nuestros seres queridos, a nuestra familia, y tratar de comprender cómo la entendieron ellos, cómo la sintieron ellos, y nosotros cómo la interpretamos, cómo la estamos viviendo y cómo la estamos además transmitiendo a nuevas generaciones. Así que la idea en general es que montemos todos nosotros una expedición hacia diversos momentos o extractos provenientes de los medios masivos de comunicación, en este momento muy selecto del siglo XX, y que tengamos respectivas escalas reflexivas sobre el impacto que tuvo en su momento, tanto a nivel muy general en Occidente, como a nivel, por ejemplo, Norteamérica, y más particularmente en México y específicamente en la región noreste, de donde nosotros somos habitantes. Por lo tanto, este viaje por el tiempo busca ir desentrañando los puntos esenciales que fueron capaces de moldear nuestra cultura popular o la cultura popular de la que fueron testigos nuestros padres, nuestros abuelos, y a su vez una cultura popular que nosotros como consumidores mediáticos hemos asimilado de alguna manera y la hemos transmitido o la hemos quizá hasta transformado en ideas, en tendencias y en una forma estética de ser y estar, ¿no? Desde cualquier tipo de consumo mediático. Entonces así vamos a ir quizá desde desentrañar esta figura del baby boomer, ¿no? De esta generación que comienza a definir sus líneas de mentalidad y de habitar el tiempo justo en los últimos estertores de la Segunda Guerra Mundial, y cómo ese personaje nacido quizá a finales de los 40 o a principios de los años 50, cómo se va transformando también en espectador y testigo de su propio tiempo para poder como tal transmitir a lo mejor en algunos momentos será un desencanto, o en algún momento podremos comprenderlo como una crisis generacional, en donde es un hijo de su tiempo que en algún momento leyó o escuchó que la idea era que existiera un sitio mejor para vivir, pero este espectador del tiempo, a lo mejor a través de las noticias o a través del cine, comienza a darse cuenta de que no necesariamente está sucediendo lo que sus antepasados le prometieron o lo que sus padres le prometieron alrededor de esta idea de un mejor lugar
para vivir, ¿sí? Hay un desencanto y se está gestando un nuevo orden interpretativo en tanto los gestores como los consumidores de los medios comunicativos en esa época. Por lo tanto, la idea de este curso es que podamos analizar nosotros en conjunto, con un llamado muy, muy latente en la reflexión y en lo anecdótico, que podamos analizar diferentes escalas del mundo narrativo y del mundo sociopolítico y poderlo ir de alguna forma diseccionando para que tengamos una especie de itinerario, ¿no? Una guía de viaje en donde se nos presenten diferentes modalidades de expresión que pueden ir desde el cine, a la música, a la televisión, a la radio, comprender también los lenguajes, ya más específico dentro de la música, los lenguajes del rock and roll como una suerte de banda sonora contracultural o algunos otros tipos de manifestaciones comunicativas escritas, como son la historieta o la propia prensa escrita, y cómo fueron construyendo formas de expresión durante el siglo pasado, específicamente. Hasta ahorita no sé si haya algún tipo de comentario, algún tipo de pregunta. Porque también podemos platicar a grandes rasgos un poquito a quiénes va dirigido este curso. Y si a mí me preguntaran a quiénes va dirigido el curso sobre cultura mediática, a mí me gustaría decir que pues está dirigido a cualquier persona que esté interesada en desentrañar el papel de los medios masivos de comunicación a través del tiempo, en épocas históricas específicas, y a todo aquel que le interese de alguna forma tratar de comprender cómo todos esos rasgos mediáticos y anécdotas y canciones y películas y escenas y formas de vestir y formas de peinarse y formas de ser, cómo se insertaron y se adaptaron en las dinámicas sociales de Estados Unidos, de Europa, de Occidente en general, de México en particular y específicamente, una vez más, de nuestra región noreste. Tratar de comprender cómo se adaptan todos estos discursos tejidos desde los medios de comunicación a la dinámica contracultural que se va a gestar, ¿sí? La consolidación de esta etapa de la que hablaba, donde existe un desencanto, una crisis generacional que comienza a cuestionar, que comienza a abanderarse en un talante contestatario, que comienza a plantarse como una especie de observador o testigo que quiere desestabilizar a su entorno, pero lo está haciendo desde un punto de vista o desde un espacio dentro de su sociedad que tiene en ristre, en lugar de algún tipo de arma pues, ¿qué hago? o en lugar de algún tipo de ¿No se puede ver más grande? No sé, de bandera no están viendo, no sé. agresiva, tiene Se como pueden meter con la computadora también, pero un diálogo con su sociedad, una toma de la palabra. Entonces, en general, ¿qué? el llamado del curso sobre cultura mediática es para todos aquellos que tengan curiosidad, No me ven, ¿verdad? No creo. que está recargado en las redes sociales y que esté interesado en analizar e interpretar todos estos despliegues narrativos y culturales de un no, sí, es un paso y todo de la divulgación histórica. Y la idea final, pues, es revalorar la influencia de nuestro presente y reconocer que es un curso diseñado para todos nosotros o para todos aquellos que como vivencial cotidiano hasta nuestro consumo mediático estamos constantemente reflexionando sobre cómo será la manera en la que queremos recoger un mundo pasado, reciente, reitero, cómo lo podemos recoger, cómo podemos analizar e interpretar su impacto generacional y de esa manera hacer una
última gran reflexión o una última gran interpretación argumentativa y decir lo que les tocó vivir a nuestros papás, lo que les tocó vivir a nuestros abuelos, nosotros lo hemos recordado de esta forma y lo hemos interpretado de esta manera y a su vez nosotros lo hemos transmitido de esta forma a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y eso es en general como un panorama que tiene que ver con el objetivo del curso y a quiénes está dirigido. No sé si haya algún otro tipo de comentario hasta ahorita. José, yo tengo un comentario breve. Por una parte, sabemos que todos estos cambios se dieron en décadas de manera muy rápida. Y hay veces que no nos damos cuenta que en realidad todo lo que estamos viviendo hoy se gestó de alguna manera en ese tiempo, ¿no? Y con los medios explotaron, así como pones tú aquí en la presentación, ¿no? Con pólvora, ¿no? No nos dimos ni cuenta qué pasó. Y hoy en día estamos viviendo justamente generaciones, ¿no? Que se fueron determinadas por estas épocas, pero que hoy en día necesitan revalorizar y volver a ver qué fue lo que sucedió en ese tiempo para entender hoy qué sucede, ¿verdad? Con los medios. ¿Qué parte a ti, en lo personal, de estas épocas crees que todavía sigamos, pues, por decirlo así, acarreando, o qué nos trajimos de ahí que todavía sigue vigente? Perfecto, es una pregunta muy atractiva. Susana, te agradezco muchísimo. Y a mí me gustaría tramposamente responder trayendo al frente algunos como teasers, ¿sí? Ir como haciendo algunos asomos de lo que tenemos preparado en cuanto a los contenidos de nuestro curso. Y entonces, por ejemplo, yo te podría decir que a mí en lo personal me llama mucho la atención que, por ejemplo, a finales de los años 40 o a principios de los años 50, si hiciéramos un consumo a bote pronto, crítico, de el tipo de discurso que hay en específicos productos narrativos o mediáticos, nos podemos dar cuenta que existe en general un clima de intolerancia en pleno contexto de la Guerra Fría, en pleno contexto de ser muy cuidadoso con el tipo de discursos que había, si son discursos que se tornan de color rojo de repente, o si son discursos que se tornan a un lado izquierdo o a un lado derecho de las facciones sociopolíticas. A mí eso me vibra mucho porque si estamos paradójicamente viviendo una época polarizante y polarizadora, creo que va a ser muy enriquecedor que nos instalemos, por ejemplo, a finales de los años 40, donde se está viviendo un clima de posguerra, y en perspectiva pongamos nuestros dos pies, o quizá un pie en los años 50 y un pie en los años 60, y tratemos de interpretar lo que significaba vivir bajo un constante clima de sospechosismo, de listas negras, de cacerías de brujas, en donde, por ejemplo, surgía un papa, Cardenal Pacelli, un Pío XII, que podía hablar de tengamos cuidado del existencialismo y el evolucionismo y no propaguemos el error teológico de esta llamada nueva teología que quiere replantear las maneras de entender a los pobres o las maneras de entender a las dinámicas de la caridad en el mundo, cuando actualmente en la agenda de los medios del siglo XXI, y hablando en ese caso específico de un pontificado, pues ahorita la enseñanza social o la doctrina social que se está tejiendo, como poner un ejemplo, desde la trinchera pontificia, es justamente esa nueva teología de la que algún papa en los años 40 o en los años 50 pudo tejer un discurso hasta incendiario o temeroso y quizás hasta violento en contra de algo que hoy, si nos damos cuenta, si somos consumidores activos de lo que se está produciendo, cuando hablamos de doctrina social,
pues ya está completamente inundado. Entonces, a mí se me hace muy atractivo este clima de polos, este clima que a lo mejor en un momento fueron el polo americano, el polo aliado, el polo Europa-Estados Unidos y un polo soviético, un polo del otro lado del telón de acero, y como hoy también, quizá obviamente en lo sincrónico, no son los mismos nombres propios, pero desde lo simbólico, creo que comienzan a materializarse una vez más algunos fantasmas de lo, como decía, lo polarizante y lo polarizador. Eso a mí en lo personal se me hace enriquecedor que en el año 2020 podamos hacer un ejercicio reflexivo de ese tipo para tratar de comprender lo que nos está sucediendo ahora, lo que se está desdoblando en este momento, donde tenemos unas elecciones en Estados Unidos que van a ser cruciales y que se antojan tanto del lado interesante como también del lado que nos hace temblar un poco, y también asomarnos, ¿no?, a nuestro propio entendimiento de lo sociocultural y de lo sociopolítico en México. Eso a mí son cosas que me llaman la atención, y hoy en el mundo de las redes sociales, querer hacer un ejercicio de retrospectiva ante un espacio, porque está en el programa, está en los contenidos, hacer un ejercicio de retrospectiva a un momento en el que la televisión flagrantemente, la televisión en México flagrantemente se consolidó como un modelo de consumo, un modelo de consumo de tipo aspiracional, que fuera capaz de detonar todos estos complejos étnicos y sociales sin ningún tipo de pluralismo, muy llamado a la monogamia, a la procreación, a la heterosexualidad del discurso en general, a lo tradicional o a lo conservador o a lo nacionalista incluso. Y a mí me llama mucho la atención que muchos de esos adjetivos, una vez más, están en la agenda de los medios, por culpa o no de un ejercicio diario y matutino al que estamos expuestos desde hace unos meses. Eso es lo que yo podría decir. Muy bien, José. No sé si el público presente tenga alguna pregunta para el maestro José. Contamos con algunos minutitos para cualquier pregunta con respecto al curso, con respecto al mismo temario y otras preguntas que quieran hacer. Como pueden ver aquí, Susana nos está transmitiendo, digamos, la agenda de nuestro curso con fechas, con títulos y subtítulos de lo que tenemos planeado cubrir. Estamos hablando José, ¿sí? ¿Vas a acompañar el curso, lo vas a acompañar tanto por tu exposición oral como por imágenes que de alguna manera pues, son los medios finalmente, ¿no? O sea, ¿cómo más o menos, qué recursos vas a utilizar? Sobre todo, bueno, porque va a ser tanto virtual como presencial, para que de alguna manera la imagen acompañe, ¿verdad? A las palabras y no sea solamente una cuestión de discurso, digámoslo así. Exacto, sí, te agradezco mucho, Marta, tu pregunta, y porque me da pauta para poderles expresar que el curso está trazado, obviamente, desde una naturaleza visual muy constante, ¿sí? Como los grandes combustibles de nuestro contenido están trazados desde el cine, desde la música, desde la televisión, desde las historietas, los cómics, tiene una amplitud estética amplia, y digamos que el canal primario, en este caso, sería la comunicación directa, la comunicación oral entre nosotros, además con un llamado muy importante y muy entrañable para que los asistentes al curso puedan vertir también su propia memoria y sus propias... Pero todo irá de alguna forma soportado por imagen, video, y periódicamente, según los cursos, voy a compartir
unas llamadas playlists o listas de reproducción para que ustedes escuchen las escalas sonoras o las escalas musicales que tenemos previstas para cada uno de los momentos, y así tratar de hacer un ejercicio previo donde podemos escuchar y donde podemos posicionarnos a través de la música hacia el sitio histórico que queremos visitar o revisitar, según sea el caso. Gracias, José, gracias. Gracias a ti, mi querida Marta. Pues a nosotros, a nuestros participantes, les agradecemos por último. Esta es un poquito más de información concreta de nuestro curso. Como verán aquí, comenzamos el 8 de octubre. Y una de las facilidades que tiene, y que como en todo hay que adaptarse, Ibero Saltillo va a tener este programa tanto en modalidad presencial para quienes realmente ya comienzan a retomar su vida. Tenemos todos los protocolos sanitarios que pudiéramos tener en la universidad para protegernos y para protegerlos a ustedes también. Y para quien todavía no se anima a salir de casa, este programa también va a estar disponible en línea, en ese mismo horario, esas mismas fechas. Cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan con respecto a la inscripción, pueden escribir a susana-medioveloz@iberosaltillo.edu.mx. Si es posible que nos dejen aquí sus datos también, yo me pongo en contacto con ustedes para referirlos a todo el programa, al objetivo, al temario y a todo lo que les pudiera interesar para que se puedan inscribir a este curso que de verdad es una joya. Ibero Saltillo siempre se ha justamente como esforzado en llevar a ustedes programas de este tipo de conocimientos, que no solo sean conocimientos del pasado, sino que también lo podamos traer al presente. José, muchísimas gracias por esta breve plática que tuvimos. A todo nuestro auditorio, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Esperemos que tengan muy bonita noche. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Laura, Marta. Gracias por la confianza. Para mí es un placer formar parte de este proyecto. Cuentan conmigo para lo que se necesite y estaremos en contacto. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos a todos. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.